Me llamo Rosa Martínez, tengo 75 años y aún recuerdo el sonido del timbre aquella tarde. Era el año 2005 y en la Ciudad de México se respiraba un miedo distinto. No era el miedo cotidiano a los asaltos o a la inseguridad. Era un miedo silencioso que se colaba en las conversaciones del mercado, en las filas del banco, en los parques donde los ancianos solíamos sentarnos a platicar. Decían que alguien estaba matando viejitas. Al principio sonaba a rumor, a chisme de vecindario. Pero las historias comenzaron a repetirse. Una vecina encontrada sin vida en su sala, otra en la recámara, otra más en la cocina. Todas mujeres mayores, todas solas. Todas habían abierto la puerta a alguien que se presentaba con una sonrisa y un gafete del gobierno. Los noticieros hablaban de una asesina, o tal vez de un asesino disfrazado. Mostraban retratos hablados borrosos. Algunos decían que era una mujer corpulenta, otros insistían en que debía ser un hombre vestido de enfermera. Nadie sabía la verdad. Los titulares decían, nuevo crimen de la Mataviejitas, y ese apodo se volvió parte del miedo colectivo. Yo vivía en la colonia Moctezuma, en la alcaldía Venustiano Carranza. Era un barrio tranquilo, de calles viejas y casas bajas, donde todos se conocían desde hacía décadas. Ahí crecí. Ahí me casé, y ahí también me quedé sola. Mis hijos se habían ido a Estados Unidos hacía años, y mi única compañía era el radio, y un canario que ya apenas cantaba. En esa época los ancianos éramos invisibles. Muchos vivíamos del poco dinero de la pensión, o de vender comida o coser ropa. No existía todavía la pensión universal. Dependíamos de la buena voluntad de los vecinos o de programas del gobierno, que prometían ayuda y rara vez llegaban. Por eso, cuando alguien tocaba a tu puerta diciendo que venía a ofrecer apoyo, no pensabas en peligro, pensabas en alivio. Aquel día, el sol caía sobre las láminas y los cables del barrio. Eran cerca de las 3 de la tarde. Tocaron el timbre. Del otro lado, una voz de mujer. Buenas tardes, señora. Vengo del programa de apoyo para adultos mayores del gobierno. Abrí. Frente a mí había una mujer robusta, de cabello teñido y corto. Vestía de manera formal, llevaba una carpeta y mostraba un gafete con el logo del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Su voz era firme, convincente. Solo son unos datos, señora. No le quito mucho tiempo. La invitó a pasar. Se sentó frente a mí, en el sillón viejo de la sala, y comenzó a hacer preguntas. Mi nombre completo, mi edad, si vivía sola, si tenía familiares cerca. Yo respondía tranquila. En esa época todavía confiábamos en las personas que decían venir del gobierno, pero al cabo de unos minutos noté algo extraño. Su mirada no se movía. Era una mirada dura, fija, como si no parpadeara. Cuando le dije que vivía sola, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero suficiente para que algo dentro de mí se revolviera. No tuve tiempo de pensar más. De pronto, se levantó. Sentí su sombra detrás de mí. Y antes de poder girar, algo me apretó el cuello con fuerza. Era un cable. Intenté gritar, pero el aire no salía. Mis manos buscaban desesperadas soltar el lazo. Mis piernas se movían sin control. El sonido del televisor fue lo último que escuché antes de caer al suelo. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Tal vez segundos, tal vez minutos. Pero algo en mí se negó a morir. Empujé con todas mis fuerzas, moví los brazos, rasguñé su cara. Sentí como el cable se aflojaba un poco, lo suficiente para tomar aire y gritar. Grité con toda la voz que me quedaba. Ella se apartó furiosa. Me insultó, lanzó la carpeta al piso y salió corriendo. Creo que lo hizo porque escuchó el alboroto, porque temió que alguien llegara. Mis gritos se escucharon por toda la calle. Los vecinos empezaron a salir. Fue eso lo que la hizo huir. Los vecinos me encontraron tirada en el suelo, con el cable todavía enredado en el cuello. Llamaron a la policía, luego a una ambulancia. En el hospital me dijeron que estuve cerca de morir asfixiada. Cuando pude hablar, di mi declaración. Era una mujer, fuerte, de brazos gruesos, cabello teñido. Vestía como enfermera o asistente social, pero nadie me creyó. Los agentes me miraban con lástima. Seguramente era un hombre disfrazado, decían. Y así quedó mi caso, como un intento de robo más. Los días pasaron y los crímenes continuaron. Cada semana aparecía una nueva víctima en los noticieros, mujeres mayores, solas, estranguladas con lazo, bufanda o cable. Los investigadores insistían en que el asesino debía ser un hombre. Incluso arrestaron a personas inocentes, mujeres trans, indigentes, cualquiera que encajara con la confusión del retrato hablado. Nadie quería creer que la asesina podía ser una mujer.
Semanas después de mi ataque, una tarde encendí la televisión y escuché la noticia que paralizó al país. Decían que habían detenido a la Mataviejitas, la habían capturado en flagrancia, saliendo de la casa de su última víctima, una anciana llamada Ana María. El hijo de la víctima la había visto salir y avisó a un policía que patrullaba cerca. La persiguieron por las calles de Moctezuma, y ahí terminó todo. El nombre de la detenida era Juana Barraza. Cuando mostraron su rostro en televisión, lo supe de inmediato. Era ella, la misma mirada fría, el mismo cabello corto, la misma complexión de brazos fuertes. Decían que había sido luchadora profesional, que en los años 90 se hacía llamar la Dama del Silencio, y que después de dejar la lucha libre, empezó a trabajar como vendedora ambulante y cuidadora de ancianos, hasta que algo en su cabeza cambió para siempre. Los peritos y psicólogos dijeron que su odio venía de la infancia, que su madre la había maltratado, que incluso la había ofrecido a un hombre cuando era niña. Juana odiaba a las mujeres mayores, las veía como el reflejo de aquella madre que la marcó, por eso las atacaba. Durante años, engañó a decenas de ancianas, se presentaba con credenciales falsas, fingía llenar formularios y cuando las víctimas bajaban la guardia, las atacaba. Robaba pequeñas cosas, joyas, dinero, electrodomésticos, pero el robo era secundario. Lo que buscaba era ejercer poder, desquitar su rabia. Los periódicos decían que podía haber asesinado a más de 40 mujeres. La policía solo comprobó 16, pero las pruebas apuntaban a muchas más. A mí me citaron para testificar. Me dijeron que mi declaración, la de la anciana que sobrevivió en Venustiano Carranza, había sido fundamental para confirmar su modo de operar. En 2008 la condenaron a 759 años de prisión, aunque todos sabíamos que nunca cumpliría esa pena. Era más un símbolo que una justicia real, pero al menos ya no estaba libre. Al menos nadie más abriría la puerta para dejarla entrar. Pero incluso después de su arresto, los crímenes no se detuvieron. En los meses siguientes aparecieron al menos 3 mujeres mayores asesinadas en circunstancias muy parecidas, dentro de sus casas, sin señales de robo y con el mismo patrón de confianza previa. Las autoridades dijeron que podían ser imitadores, pero nunca hubo detenidos. Juana Barraza insiste hasta hoy que no fue la única. Desde la prisión de Santa Marta a Acatitla, afirma que la obligaron a confesar y que los verdaderos culpables siguen libres. En 2024 intentó apelar su sentencia, alegando haber sido presionada durante el proceso. A casi 20 años del caso, la Mataviejitas sigue siendo un símbolo del miedo, la impunidad y los prejuicios con los que se investiga el crimen en México. Un caso que cambió para siempre la forma en que el país mira la soledad y la vulnerabilidad de sus ancianos. Hoy sigo viviendo en la misma casa. El barrio ya no suena igual, pero la colonia Moctezuma sigue viva, con calles transitadas y familias que regresan. Aún así, el recuerdo no se ha borrado. Juana Barraza ya no camina por aquí, pero su sombra quedó en la memoria colectiva del barrio. Mi nombre es Rosa Martínez y sobreviví para contarlo.